Me arrepentí porque al dividir es un poco complicado, ya que esto tiene los grumitos. Tienes el cuero cabelludo graso, te pica o sencillamente lo tienes sensible. Pues bueno, este es mi caso. La verdad es que yo utilicé un producto que no me va muy bien para mi cuero cabelludo y ahora me pica un montón. Pero tenemos la solución en casa. Incluso si tienes caspa o dermatitis seborreica, pues va a ayudar un montón a calmar el cuero cabelludo, pero sobre todo a exfoliar. Porque vamos a hacer un exfoliante completamente natural y que lo podemos hacer en nuestra propia casa. Mi nombre es María Belén y vamos a empezar. Y bueno amigos, para este exfoliante natural casero vamos a estar utilizando media penquita de sábila, 2 capsulitas de vitamina E y nuestro ingrediente estrella, 2 cucharadas de harina de arroz. Con solo estos 3 ingredientes tenemos un exfoliante capilar maravilloso. La sábila siempre es necesario dejarla remojando la noche anterior para que elimine la aloína. Y bueno, hacer esta preparación es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es cortar los filitos, así. Yo estoy usando un cuchillo de mesa porque la verdad no me gusta utilizar lo mismo que uso en mi cocina. Así que este lo tengo separado específicamente para mis recetas naturales. No es necesario tampoco utilizar un cuchillo muy filoso. Siento que se me va a caer porque está bastante gelatinoso. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer cuando tengamos esto cortado, no necesito retirar la capita de atrás. Lo que voy a hacer es raspar, miren, de esta manera. Y el aloe va a ir cayendo en la taza. Este es el que necesitamos. No te preocupes si quedan trozos enteros. Muchas personas de hecho la licúan, pero a mí no me gusta porque siento que pierde gran cantidad de sus nutrientes. Pero bueno, esa soy yo. Sí hay personas que prefieren licuarla y bueno, se ahorran todo este proceso, pero para mí es mejor retirar el gel de la sábila así. Y bueno, así es como me quedó el gel de aloe vera, miren ustedes. Esta es la textura que yo necesito de gel. Vamos ahora a aplicar la vitamina E directamente al gel. Lo que yo voy a hacer es cortarle en un extremito de la vitamina E. Aquí está, esta es la capsulita. Le cortamos. Y ya, ahora empieza a salir. Miren, ponemos directamente en el aloe. Colocamos la siguiente. Si tú no tienes una tijerita, puedes también pincharla con una aguja. Mira. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar. Primero mezclamos muy bien el aloe con la vitamina E. Ahora sí, voy a estar colocando 2 cucharadas de harina de arroz, 2, así, 1 y 2. Ahora sí, lo que queda es mezclar muy bien. Y bueno amigos, les cuento que me tocó llevar la mezcla a batir y esta es la consistencia. No usé la licuadora porque como les digo usa un sistema de calentado, pero me tocó usar la batidora. Generalmente yo hago esto con un batidor a mano, pero no tengo uno, entonces está muy complicado con la cuchara. Pero miren, esta es la consistencia que quedó. Vamos a realizar la aplicación. Y bueno, como ustedes pueden notar, mi cabello está bastante sucio y no porque no me lo haya lavado. Eso quiero dejar claro. El día de ayer me hice una definición porque mi cabello es ondulado y suele tener mucho frizz, así que me hice una definición con un producto de muy mala calidad y hoy amanecí con mucha picazón en el cuero cabelludo y con el cabello así. Entonces dije, es la oportunidad perfecta para hacerme esta exfoliación capilar, ya que aparte de exfoliar el cuero cabelludo, también lo va a purificar. Va a calmar la piel del cuero cabelludo porque cuando nosotros tenemos picazón, nuestra piel está inflamada, está irritado nuestro cuero cabelludo. Así que esto con la vitamina E, con la sábila, lo va a calmar. Así que bueno, vamos a ponerlo en nuestra cabeza. Recuerda que esto directamente es un tratamiento para el cuero cabelludo. Y bueno, vamos a empezar. Yo empiezo por la parte de arriba sin problema. Así, cojo un poco de producto, cojo un poco de gel. Aquí no debes tener miedo a mancharte, ni mucho menos. Recuerda que esto es algo completamente natural. Así que voy a hacerlo de esta manera, haciendo un masajito. Iba a dividir el cabello en 2 partes, pero mejor me arrepentí.
porque al dividir es un poco complicado, ya que esto tiene los grumitos del arroz, entonces pues se va a complicar peinar. Hago la siguiente sección. Solo con los dedos hacia arriba. Miren. Vamos a continuar aplicando y exfoliando. Ya siento como el cuero cabelludo se humedece. Miren, vamos a ir retirando las células muertas de nuestro cuero cabelludo con esta mascarilla. Miren, por aquí se cayó un cristal de la sábila, seguramente se van a caer muchos más, entonces no nos asustamos ni mucho menos, porque como les digo, es algo completamente natural. Este es un exfoliante sin químicos que nos ayuda a purificar nuestro cuero cabelludo. Si eres una persona que sufre de caspa o de dermatitis seborreica, esto te va a caer de maravilla. Es un exfoliante maravilloso para el cuero cabelludo. Esto es maravilloso porque miren, no contiene ningún shampoo, no contiene nada. Solo el aloe vera, vitamina E y nuestra queridísima harina de arroz. Sino que claro, es espeso, es bastante denso. Entonces obviamente si a ti no te gusta esta textura, pues ya está, ¿no? Pero es necesario, sobre todo si tú eres de las personas que sufren de un cuero cabelludo sensible, que siempre pica, que se lastima, o como yo, que me fui a utilizar un producto que bueno, que no era ni para mi cabello, ni para mi cuero cabelludo, ni nada. Y me causó muchísima picazón. Mira, en una noche. Ustedes no se preocupen que de esto no les va a quedar ningún residuo. Miren. Y bueno, es muy importante, aparte de eso, que ustedes luego de esto se hagan un shampoo. Por eso yo no lo hago antes, yo lo hago después. Un shampoo suave, normal, no necesito uno de limpieza profunda, pero bueno, si te toca ya tu día de shampoo de limpieza profunda, aprovechas y te lo haces. Vamos a aplicar la parte de atrás y ya. Este producto no es necesario que vaya hacia las puntas, no es necesario, pero a mí me gusta que toque las puntas por la sábila, la vitamina E y también el arroz, porque el arroz también es muy nutritivo. Y bueno, una vez hayamos terminado de colocar el exfoliante y masajear en todo el cuero cabelludo, yo les voy a dar un tip para distribuir mejor la mascarilla exfoliante que nos pusimos. Ya que no podemos peinar porque hay grumos, lo que vamos a hacer es mojar con un atomizador. Perfecto, entonces con un atomizador vamos a mojar nuestro cabello. Como pueden ver, el cuero cabelludo está muy bien saturado, donde faltó fue en las puntas. Sin embargo, este no es un tratamiento para las puntas, es un tratamiento para el cuero cabelludo. Ahora sí, una vez humedecido, yo termino con un masaje en todo el cuero cabelludo para que se distribuya muy bien el exfoliante y se remuevan correctamente las células muertas. Quedó muy bien. Está todo el cuero cabelludo saturado y partes del cabello. Las puntas quedaron así, solo están un poco húmedas y algo de producto bajó. Pero como les digo, no es un tratamiento para las puntas. Ay, qué delicioso se siente. Créanme que yo aprovecho, aparte de limpiar el cuero cabelludo, pues para relajarme. Por eso me encanta tanto hacerme este tipo de tratamientos. Son una maravilla, te limpian súper bien y son 100% naturales. Mira. Hacen, no sé si se escucha, pero hacen un modo de espuma como si fuera shampoo, pero no tengo ni gota de shampoo. Una vez tengamos ya esto súper bien aplicado y masajeado, lo que vamos a hacer es tomarlo con una pinza grande. No voy a desenredar, no voy a pasar la penilla por ahí ni loca. Mira, por aquí me manché. Es por eso muy importante siempre ponerte algo o destinar algo para hacer este tipo de tratamientos. Yo tengo esta batita, siempre la uso para estos tratamientos. Tengo otra, pero esta es la que me hace sentir más cómoda. Así que yo no me mancho mi ropa o ropa que no estoy dispuesta a manchar. ¿Va a salir? Sí va a salir. Pero de todas maneras es algo tedioso que se manche tu ropa. Y bueno, cuando ya hayan pasado por lo menos 20 minutos a media hora, lo que vamos a hacer es retirar. ¿Con qué? Con un shampoo, el que tú tengas. No necesito que sea de limpieza profunda, no necesito que sea de alguna marca en especial. Y bueno, yo voy a estar utilizando este, no les voy a decir la marca porque es irrelevante. No el shampoo, sino el shampoo con el que te laves el producto. Este shampoo es muy bueno igual. Este shampoo de aquí es como calmante del cuero cabelludo, entonces me va a ayudar muchísimo y voy a usar el acondicionador de la misma línea. Y regreso con ustedes para que puedan ver el resultado de este maravilloso exfoliante casero capilar.
Y bueno, yo quería mostrarles antes de que el cabello se seque, porque quiero que vean que no hay residuos de ningún tipo. No hay ningún tipo de residuo, nada blanco, nada raro. Lo único que hay que hacer es lavarlo muy bien. Solo con shampoo haces unas 2 lavadas y te aplicas tu acondicionador regular. Entonces mira, no hay residuo de ningún tipo, no hay nada que tú puedas decir, no, ahí está, no le salió, no. Lo bonito, lo hermoso de la harina de arroz es que aparte de ser un exfoliante excelente con principios incluso aclarantes, pero bueno, no me interesa que el cuero cabelludo se aclare, pero sí que se purifique. Entonces, aparte de ser todo eso maravilloso que es, pues se retira fácilmente. ¿Por qué no uso azúcar? Bueno, porque los gránulos de azúcar son muy fuertes, muy toscos para el cuero cabelludo. Sí lo uso solo en pocas ocasiones, ya les voy a enseñar a hacer un exfoliante también de azúcar, pero teniendo las precauciones necesarias. En cambio, la harina de arroz es súper suavecito, exfolia súper suavecito, y con el aloe vera, que el aloe vera es maravilloso para hidratar, para nutrir tu cuero cabelludo y calmar, más la vitamina E, que igual es para la piel en general, maravillosa, y nuestro cuero cabelludo pues es piel, así que la vitamina E también le cae espectacular. Voy a desenredar con ustedes para que vean que no se altera nada. Desenredo con ustedes, miren, súper suavecito. Obviamente me puse mi acondicionador regular. No queda residuo, no queda absolutamente nada que luego ustedes vayan a estar que no, que me quedó esto o me va a caer caspa o peor aún. No, al contrario, si tienes caspa te va a ayudar un montón, mira. Ni un residuo, se siente limpiecito, se siente limpiecito. Yo lo que voy a hacer es colocar un poquito de termoprotector y voy a secar. En esta ocasión voy a secar muy bien para que ustedes vean el resultado ya seco. Así, termoprotector importante, ¿no? En todo el cuerpo del cabellito. No quedó residuo, así que puedes utilizar perfectamente. Solo asegúrate que la harina de arroz sea pura, porque si la mezclan, por ejemplo, con harina de trigo, ahí sí vas a tener una masa en el cabello que no te la vas a poder sacar nunca. Perfecto. Una vez puesto el termoprotector, vamos a secar, solo con calor tibio. Y bueno, miren, así es como quedó. Mi cabello quedó sin residuo alguno. Quiero que miren esto. No hay residuo de ningún tipo, de nada. Miren. Miren nada más, mi cuero cabelludo quedó súper limpiecito, mi cabello bastante ligero. Créanme que ustedes se quitan un peso de encima con esto. Espero que lo puedan probar, ya que la sábila es maravillosa para el cabello, incluso para el crecimiento. Aunque este tratamiento, este exfoliante natural, no es en específico para el crecimiento, pues claro que va a ayudar, porque remueve las células muertas que impiden que nuestro cabello crezca. Y además de hidratar, de nutrir, la sábila, la vitamina E, es maravillosa. Súper ligerito, lo que estaba que ya se me enrojecía todo el cuero cabelludo, que ya no podía más. Miren, qué maravilla, a mí me encantó el resultado, me gustó muchísimo, espero que lo puedas hacer. Si has hecho un exfoliante natural para tu cabello, también déjame en los comentarios, o si lo piensas hacer. Si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete y ponle un me gusta. Yo soy María Belén y conmigo será hasta una próxima ocasión.